Cine y Jazz con Charly del Río y José Antonio Valdés. Conduce Mariana Pérez. Comenzamos. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Hay alguien en el estudio? ¡Bravo! Bien, bienvenidos, bienvenidas también a las personas que nos están escuchando en sus automóviles, en sus casas, que han seguido la transmisión a lo largo de este día. Ha sido una jornada larga. Le comento a las personas que han estado aquí a lo largo de todo el día, que hasta reconocimiento les vamos a dar, se me hace, porque ha sido un ejercicio largo y muchas gracias en verdad por venir a celebrar. Gracias a todo el equipo, a todo el staff de Limer que ha venido a apoyar el día de hoy, pero sobre todo eso, gracias a ustedes por estar en sintonía. Pues mi nombre es Mariana Pérez, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, pero más gusto me da estar rodeada de un par de hombres a los que honestamente admiro muchísimo. El cine, pues creo que ha estado en nuestras vidas siempre, es de verdad un canal entrañable, pero sobre todo ha sido muy cercano al jazz. Muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que ya escuchamos jazz cuando vimos una película, cuando éramos niños o niñas. Ve uno El libro de la selva y ya escuchamos un swing en aquel momento donde el rey Louis le canta a Mowgli, que le quiere robar el secreto del fuego. Entonces, pues en realidad el jazz y el cine van de la mano. Entonces, por eso decidimos hoy invitar, como les digo, a dos hombres que admiro mucho y que han sido colaboradores cercanos de Horizonte. De mi lado izquierdo, José Antonio Valdés. Querido José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, que fue conductor del programa Kinestesia y Gracias. que, bueno, pues suele venir a colaborar con nosotros. Cada vez que hacemos el llamado, José Antonio amablemente acude. Y de mi lado derecho tengo a Charly Río. Charly, Bravo. Muchas gracias por la invitación. Cinemanet. Cinemanet, que está por cumplir 20 años, pero parte de la historia de órbita tiene que ver con la presencia de Cinemanet en esta estación. Del 2006 al 2009 tuvimos el gusto y el honor y el placer de compartir primero los jueves y luego cada sábado un programa de cine, 3 años, y después entró Kinestesias, Exacto. en la Sí. misma estación, en el mismo horario del sábado. Entonces, la verdad que el honor es muy grande de poder estar aquí con todos ustedes, con todo el equipo que ha hecho el trabajo en esta estación a lo largo de estos 25 años. Y pues qué padre haber sido, aunque sea una pieza pequeña, de la historia de este lugar. No, pero muy importante esta pieza. Y yo quisiera, lo platicaba contigo, a mí me gustaría que la audiencia les conozca un poquito más, ¿no? Saber por qué se dedican al cine y sobre todo en qué momento hubo esta vinculación del radio y el cine. Pero primero, ¿cómo es que empezaron en este mundo del cine? ¿Quién quiere empezar? Pues si quieren me arranco yo, ya que me pasó la batuta Charly. Bueno, hay algo muy importante, Mariana, que es el cine te toma, no tomas tú al cine. El cine de repente te atrapa, así como a muchos compañeros que hacen radio, como ustedes, que se vuelve una pasión. Pues el cine se vuelve una pasión a lo largo de ya 35 años de carrera que yo tengo, pues sí hay... he conocido gente maravillosa que se dedica a todo menos al cine, pero les gusta el cine, Okay. ¿no? Entonces el maestro Arturo Ripstein dice que hay una cosa que es la película que te hace que te enamores del cine y la película que hace que te dediques al cine, que el llamado no es para todos, sino para ciertas personas que ya se van a dedicar a ello, ¿no? Okay. El maestro Ripstein dice que para él la película que lo enamoró del cine fue Pinocho, de Walt Disney, y la que hizo que se dedicara al cine fue Nazarín, de Luis Buñuel. En mi caso, pues bueno, la película que me hizo enamorarme del cine fue E.T., el extraterrestre. A partir de ahí yo me enamoro del cine, pero en un marco muy especial de mi primer curso de cine en la vida. Termino de ver La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese y dije, yo quiero hacer algo como eso y a eso me voy a dedicar. Entonces, no he hecho ninguna película en particular, pero finalmente he visto mucho, he hablado mucho de cine, hemos invitado mucho a la gente a acercarse al cine y a que el cine le cambie la vida. Y bueno, pues curiosamente la radio ha sido una herramienta muy importante para ese llamado, para esa vocación, ¿no? Primero, bueno, pues como colaborador, como gente que trabajaba en la Cineteca Nacional, aquí nuestros vecinos,
pues me empezaron a mandar a mandar a hacer entrevistas y a hacer pues difusión de las actividades de la Cineteca. Y entonces, bueno, me tocó subir y bajar todos los 5 o 6 pisos del IMER, en el Sistema Nacional de Noticiarios, en la B Grande, en Horizonte, en Reactor, y a veces venir hasta 2, 3 veces al día a diferentes entrevistas en diferentes horas, que curiosamente siempre nos pedían la entrada cuando ya nos habían visto en el mismo día, pero no importa, ¿no? Siempre tu identificación. Y luego, bueno, pues ya en el año 2011 ya tenía por lo menos año y medio, 2 años, Roberto Garza, que era nuestro subdirector de difusión y programación de Cineteca, con un programa que se organizó entre Cineteca y el IMER que se llamaba Kinestesias, ¿no? Kinestesias bueno, hay que tomar en cuenta que cinematógrafo tiene una palabra que es una palabra griega que dice kinema, que es movimiento, entonces kinestesias tenía que ver con eso, y el programa tenía un subtítulo que era Voces de la Cineteca Nacional. Entonces, por el lado de la Cineteca estaba él, por el lado de IMER estaba Ernesto Medina, un compañero bien querido de todos nosotros, y bueno, así se organizaba la producción. De repente el rumbo de Roberto cambia y pues yo me quedo al frente durante 3 años, donde pues entrevistamos a todos los directores que presentaban películas en Cineteca, tanto nacionales como extranjeros. Teníamos un soundtrack que tenía que ver con música, particularmente de todas aquellas películas que han incluido el jazz en su banda sonora, e incluso esto crece a tal grado de que se arma un ciclo que se llamaba Bandas Sonoras, donde compañeros del IMER ponían la infraestructura en Cineteca para un concierto en vivo, donde películas, particularmente del cine mudo, pues eran amenizadas por grupos de jazz y grupos de rock. Entonces, pues fueron unos toquines maravillosos, conocimos gente sensacional, la creatividad se disparaba para todos lados, y bueno, finalmente, como suele ocurrir, pues en el 2014, pues se termina, Kinestesias termina su ciclo, y bueno, pues nos hemos dedicado a andar en radio por otros muchos lados, pero siempre el recuerdo y lo que el IMER significa para nosotros, y en particular Horizonte, porque tú dices que en el Libro de la Selva oímos un swing, y en Los Aristógatos oímos jazz, pero el jazz también ha crecido con nosotros. Entonces, si bien, por ejemplo, Roberto traía una línea súper rockera, pues también la parte de jazz es fascinante, y en la historia del cine hay grandes ejemplos de cómo el jazz se metió a eso. Pero, ¿por qué me dedico al cine? Que es tu pregunta principal. Pues porque me apasiona y no encuentro otra razón de vivir más que el cine. Que además uno tiene que hacer lo que le apasiona. Claro que sí, como debe de ser. Y bueno, pues como usted lo sabe, también este espacio es musical. Ahorita vamos a platicar con Charly, no te creas que te me escapas. Pero vamos a escuchar algo de música, ¿les parece bien? Que además a ver si nos contextualizan un poquito, porque yo elegí un tema que se llama The Man with the Golden Arm. ¿Qué me dicen de esa película? The Man with the Golden Arm, la de... No, el hombre del brazo de oro. Bueno, el hombre del brazo de oro es una película bien importante, Mariana, porque se hace sin permiso de la censura de los Estados Unidos. Otto Preminger tenía un guión que, pues bueno, el título es muy ambiguo, porque si bien es el hombre del brazo de oro porque es un baterista de jazz, también es alguien que se pica con heroína, ¿no? Sí. Entonces la historia era muy fuerte para su época. La censura de Estados Unidos en ese momento dice: no la vas a poder exhibir porque es un tema que no se debe tocar, y entonces Otto Preminger la va a acabar estrenando casi en cines porno para poder verla. Finalmente la película se exhibe y logra algo importantísimo: rompe los códigos de censura, y a partir de ahí la censura queda casi destruida en los Estados Unidos por El hombre del brazo de oro, que se estrena a la mala. Y bueno, también la banda sonora, él le pide a Elmer Bernstein un tema de jazz muy específico, también como una música de ruptura, una música disruptiva, ¿no? Es un gran drama sobre adicciones. Frank Sinatra, Eleanor Parker, que es su esposa, y la guapísima Kim Novak también. Y bueno, una de las películas más duras que se han hecho sobre el tema de las drogas, porque si bien es una denuncia del daño que te pueden hacer, también el placer que siente Frank Sinatra al drogarse es muy interesante y bien ambiguo, como lo plantea Otto Preminger. ¿Ven? ¿No? Cómo tengo 2 grandes personajes que
cantidad de información tienen, porque no lo habíamos platicado, lo sacó ahorita sí nada más. Pero bueno, vamos a escuchar el tema de Mandy de Golden Arm y volvemos a esta transmisión maratónica de aniversario 25 años de Horizonte. ¿Quedaste bien el teclado? Continuamos desde el estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Siguen ahí? Muy bien. Acabamos de escuchar The Man with the Golden Arm. Estamos platicando de cine, de jazz, de radio. Charlie, cuéntanos en tu caso cómo es que llegaste al cine, cómo es que llegaste a hacer un programa de radio, además, en torno a este medio. Cuéntanos. A cómo llegar a hacerlo y además aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Primero que nada, gracias otra vez por la invitación y voy a seguir la misma línea de mi querido Pepe Valdés. Adelante. Uno empieza con ese gusto, en mi caso por el escapismo, primero con las series televisivas, después con las películas que pasaban en la televisión, pero la película que me definió, siguiendo la línea de Pepe, fue Star Wars. Cuando la vi originalmente fue una película que me voló la tapa de los sesos, yo era niño, no podía creer lo que estaba sucediendo. Al año siguiente, que fue la entrega de los Oscars, yo decía, tiene que ganar todo, ¿no? ¿Quién? Además que estaba con múltiples nominaciones, sí. Ganó varias, por supuesto. Ganó 7. Pero no ganó Mejor Película, porque hubo una película que se llama Dos extraños amantes, Annie Hall, de un tal Woody Allen, que le ganó, y eso me mantuvo enojado durante muchos años, hasta que en la universidad vi Annie Hall, Dos extraños amantes, y me voló la tapa de los sesos. Entendí que mi parte infantil estaba equivocada, y fue la película que definió, que decía, yo tengo que compartir esto que me gusta tanto, que es el cine, y además definió la carrera que cursé, que fue la de comunicación. Entonces, son esas películas, y a lo largo del tiempo hubo la posibilidad, primero en lo que se llamaba órbita, aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, en Sinergis, gracias a la invitación del gran Luis Carrasco, a compartir micrófonos, entre otras personas, con André Félix Díaz. Qué bueno, un saludo enorme, es mi máster de radio, el que me indujo primero, mi gurú, es otra palabra que se me está escapando. Pero primero fue esa experiencia, seguimos haciendo Sinergis un tiempo, y después, cuando cambian los proyectos y demás, empezamos a hacer Cinemanet, que jugando también con el tema de la etimología, igual son los mismos orígenes de movimiento, pero en este caso lo queríamos mezclar con la palabra internet, porque se iba a distribuir por internet, algo que hace 20 años decías, de hacer radio en vivo a hacer un programa por internet, pues no me suena como muy atractivo, pero parece que sí terminó pegando. Y un año después hubo la oportunidad de regresar aquí a Limer, ahora en esta estación a la cual estamos celebrando su 25 aniversario, Horizonte, gracias a un montón de personas que nos estuvieron apoyando. Pero lo interesante en esa experiencia de compartir espacio con Eric Montenegro, con Alex Joseph, con el cónsul, a quien extrañamos mucho, sí. Armando Ortiz, también hubo la posibilidad de hacer proyectos que tuvieran que ver con el cine y la radio, como fue la cobertura del Ariel. Los premios Ariel, que se entregan al cine mexicano cada año, nunca habían sido transmitidos en vivo hasta la ceremonia número 50 desde Bellas Artes. En el 2009 fue aquella ceremonia donde a Silvia Pinal le dieron su Ariel de Oro, donde dio además un discurso espectacular, donde ella hablaba de su pasión por el teatro, la televisión, pero que su corazón estaba en el cine, ¿no? Gracias a todo lo que había participado. Y junto con Horizonte, Opus, y con algunos enlaces a Reactor, se hizo la cobertura por primera vez en radio de los premios Ariel, que en aquellos momentos se pasaba diferido hasta una semana después en televisión y editado, ¿no? Nunca había sido transmitido. Sí, en la radio fue en vivo en ese momento. En ese momento, con unas cosas muy, con un esfuerzo muy grande. Estaba también Roberto Fiesco y Mariana Linares, que estaban en Cinesecuencias, en Reactor. Ellos estaban adentro de Bellas Artes. Roberto Ortiz, mi querido compañero de Cinemanet, colega también
de Pepe en la Cineteca Nacional. Estábamos afuera esperando a los ganadores y platicando con ellos para la radio, y fue un esfuerzo formidable. En aquel entonces Nacho Acosta era el gerente de la estación, y cuando entramos era Sonia Yáñez, ¿no? Entonces mucha gente que es la que ha hecho este trabajo, pues les mandamos un saludo muy grande. Javier Arad, Carlos Niño, que también lo extrañamos mucho, que ya también pasó a otro plano, José Enrique Fernández, gente con la que empezamos compartiendo los espacios, hacíamos crossovers siempre para platicar de cine, y los compañeros de la Cineteca Nacional, entre ellos Pepe Valdés, venían a platicarnos de los ciclos, y cuando entramos nosotros se estaba organizando apenas el segundo ciclo de cine y jazz entre Horizonte, el IMER, y la Cineteca Nacional. Efectivamente, que fue un ciclo bien bonito, porque yo por primera vez vi algunas películas. Digo, están por supuesto Birth, que ahorita vamos a escuchar algo de ahí, pero a ver si tú te acuerdas, José Antonio, porque pusieron una película que hoy en día no he podido recordar cómo se llama, fue una rareza, porque fue una película, según yo, de la Unión Soviética, de unos jazzistas. Somos del jazz. ¿Ve? Sí. Por fin tengo el dato, porque yo me acuerdo que fue a ver la película y fue una cosa así de qué cosa tan rara, poco común. ¿Qué película es esa? Digo, ya que te tengo Somos del jazz. Es de Karen Shakhnazarov, sí. Bueno, esos ciclos de cine y jazz, particularmente el ciclo de cine y jazz, se organizó todavía con el maestro Gerardo Salcedo, todavía estaba Gerardo, en paz descanse también, y pues bueno, era tratar de evocar cómo el cine y la radio se han mezclado con particular fortuna. Por ejemplo, teníamos desde la evocación de una infancia y sobre todo de la música popular y de cómo la radio va caminando con la historia de Días de Radio, de Woody Allen, que es uno de las grandes películas del tema, o por ejemplo cómo un locutor en plena guerra de Vietnam puede subir los ánimos de estos jóvenes soldados en Buenos Días Vietnam de Barry Levinson con Robin Williams. Estaba Solos en la Madrugada de José Luis Garci, donde un locutor de la noche, del turno de la noche, pues trata de animar las noches madrileñas en la transición del franquismo a la democracia. También Play Misty for Me, Obsesión Mortal, donde bueno, pues un locutor se vuelve acosado por una fan, que yo también sé que por aquí pasaron historias más o menos por el estilo. Imagínate yo que estoy en jazz de madrugada, cada vez que suena Play Misty por no, bueno. Les digo que si suena el teléfono en este momento me muero. Claro. Y por ejemplo, Somos del Jazz, que le acabas de recordar, es una película que nos habla de un elemento poco retratado por el cine hasta años recientes. Y también en ese momento, que era cómo el jazz entra en las culturas del bloque socialista. Por ejemplo, Milos Forman en Los Amores de una Rubia, uno de los protagonistas es un joven músico de jazz, y el jazz polaco o el jazz checo o el jazz ruso era muy diferente al jazz que se escuchaba, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque también no era muy bien visto por las autoridades, ¿no? Porque si en Estados Unidos era mal visto porque era, voy a citar textual, música de negros, en Estados Unidos, en Rusia estaba mal visto porque era música de gringos, del capitalismo y del imperialismo yanqui. Entonces, quienes hacían esta música, que la hicieron con muchas ganas, pues también estaban en una especie de underground medio delicado. Entonces, en Los Amores de una Rubia puedes ver eso, que ese es en los 60, ¿cómo se llama? En Somos del Jazz, pues es un grupo de chavos que hacen jazz en la Unión Soviética durante los años 70, y finalmente, muy recientemente, Pavel Pawlikowski, el director de Ida, pues hizo una película bellísima que se llama Guerra Fría, donde vemos a esta pareja de músicos, él músico, ella cantante, que van recorriendo varios años de los peores años de la Guerra Fría, cantando jazz en diferentes lugares de Europa, ¿no? Entonces sí, el jazz del otro lado de la cortina de hierro, que para los jóvenes ya parecía una fantasía, que uno les diga, hubo una vez un muro que dividió al mundo en dos, ellos ya no lo creen, nosotros lo vimos y lo vimos caer, la mayoría de nosotros. Pues esas películas son muy interesantes porque abordan cómo el jazz también se volvió una fuerza disruptiva en la ex Unión Soviética. Se llama Somos del Jazz. Ahí tomen nota antes de que se me olvide, por favor, porque es una joya, y sobre todo eso, una rareza que ojalá podamos ver pronto. Claro. Tenemos que ir a algo más de música. Hablábamos de los ciclos de cine, Horizonte, la Cineteca, pues sí, como ya lo mencionamos, hemos organizado algunas proyecciones, y pues bueno, en uno de esos ciclos estuvo precisamente Birth de Clint Eastwood,
que nos narra la vida de Charlie Parker, que yo me acuerdo mucho del maestro Fernando García Olmedo, que decía, y yo, ¿pero por qué? Dice, pues es que pues retratan mucho la faceta de la drogadicción de Charlie Parker cuando era mucho más, ¿no? Pero para mí, pues fue un retrato importante, fue entrar al mundo del bebop, imaginarme cómo era, ¿no? Cómo se vivía en esa época. Así que vamos a escuchar Coco, si les parece bien, de la película Birth de Clint Eastwood, aquí en Horizonte. Perfecto. Mongo Santa María, ¿por qué está sonando algo de Latin Jazz en esta transmisión maratónica desde el estudio A del IMER? Pues porque esto formó parte de un documental que, por cierto, dirigió Questlove, que es un músico más bien de hip hop, de rap, y de repente salió este documental por ahí del 2021, y es así, Questlove haciendo un documental. Qué joya, porque fue un rescate además de archivo muy importante, porque hubo un festival que duró 6 días ahí en Central Park, en Nueva York, donde se reunió una serie de músicos impresionantes, que además fue la época donde estaba llegando el hombre a la luna. Así es. Y muchos afroamericanos dijeron, pues a mí me da igual pues que llegue el hombre a la luna, porque pues aquí en la Tierra hay muchos problemas que resolver todavía. Así es una joya de documental, The Summer of Soul. Mejor largometraje documental en el Oscar. Ahí está el Y dato. en Cinemanet tenemos un programa especial sobre esa película con Eric Montenegro. ¿Con quién más podría haber sido? Querido Charlie, pues a ti la ciencia ficción, para empezar y te hacer la pregunta de si ha ganado un Oscar una película de ciencia ficción, ya nos contestó José Antonio que sí, ¿no? Sí. Pero tú, ¿por qué la ciencia ficción en particular? Porque cuando te dije, bueno, algo de jazz y cine, inmediatamente dijiste ciencia ficción. Bueno, no, es que nos pusiste un reto enorme. Bueno, primero también, empezamos a platicar y a recordar todos estos ciclos que la Cineteca y el IMER y Horizonte han tenido sobre cine y han abarcado pues como muchísimos aspectos del jazz, las grandes biografías de estos personajes que hicieron esta música, los grandes músicos que han participado prestando su música para el score de las películas, las historias en las que a algún personaje le gusta el jazz, ¿no? En el talentoso señor Ripley, por ejemplo, es algo que el personaje de Tom Ripley tiene que conocer el jazz de la persona a la que va a sustituir su identidad, por ejemplo. Woody Allen, que es un maniático del jazz. Claro, Woody Allen, que le encanta meter su música, y dijiste, pero algo distinto, ¿no? Algo sorpréndanos. diferente. Sí, sorpréndanos con algo. Y a mí lo que se me ocurrió con este gusto, insisto, que tengo por la ciencia ficción, de cómo se ha colado también la ciencia ficción o el jazz en la ciencia ficción y de distintas maneras. La primera, por supuesto, viene de Star Wars y viene con, independientemente de estos temas sinfónicos del gran John Williams, en uno de esos, seguramente de sus mejores álbumes, de los mejores temas que hizo para toda la película, pero cuando los personajes entran a una cantina intergaláctica, lo que suena es un jazz delicioso y magnífico que a ver si al rato lo podemos escuchar. Sí, por supuesto. El tema de la cantina, si lo pedimos que lo tararen aquí, todos lo van a poder tararear y es jazz de este músico que es John Williams. Sí, que además John Williams, hay que recordar que empezó sus primeros pasos en las bandas sonoras fue con Henry Mancini. Y así como George Gershwin introdujo el jazz en las salas de concierto con toda su obra, Henry Mancini empieza a introducir el jazz en las bandas sonoras de la década de los 50 y bueno, hay que ver por ahí en los créditos de los discos de Henry Mancini que había un joven pianista que se llamaba Johnny Williams, pues es nada menos que John Williams. Entonces, a lo largo de su obra, además, por ejemplo, del tema de la cantina de Star Wars, les recomiendo mucho la música de los créditos de Atrápame si puedes de Steven Spielberg, donde es todo un tema de jazz de entrada y de salida, que los mismos músicos se asombraban porque decían, cada nota está perfectamente escrita, no había lugar a la improvisación, ¿no? Entonces, bueno, John Williams tiene el jazz muy dentro de sí, pero pues bueno, nos ha dejado esta obra sinfónica impresionante, Charlie. Y como Johnny Williams, por cierto que hay un documental increíble en una de las plataformas de streaming, fantástico sobre su biografía, pero cuando todavía era conocido como John Williams, que era ese jovencito, también trabajó haciendo temas de series televisivas. Sí. Hizo el tema de Perdidos en el Espacio, de Tierra de Gigantes, El túnel del tiempo. Y entonces ellos introducían estos elementos muy jazzísticos de los instrumentos de viento y demás. Entonces, bueno, eso está padrísimo. Otra serie televisiva, ya no de John Williams, sino de Hoyt Curtin, animada, que eran los Supersónicos, los Jetsons. La intro es jazz.
¿no? Inclusive conforme van presentando a cada personaje a la familia, suena un instrumento diferente y cuando es la hija, pues la super trompeta que está sonando. Entonces sí se ha introducido de esa manera. Hay una película de principios de los 70s que se llama Space is the Place, donde Sun Ra aparece como un personaje de otro planeta que viene a la Tierra y tiene un concurso con otro individuo. Es una película delirante donde el tema principal es la música, es el jazz y cómo puede tener inclusive fuerzas sobrenaturales. Insisto, claro. Un delirio de película, una locura de principios de los 70s, pero ahí está ese interesante esfuerzo. El Gigante de Hierro, una película animada sobre la Guerra Fría, de Brad Bird, que también hizo también Los Increíbles. Y algunas de las películas después de Misión Imposible. Bueno, en esta película ubicada en los 50s nos introducen muchísimos temas de jazz en la película y entre otros está Coming Home de Mel Torme. Entonces hay mucho jazz que se ha involucrado de distintas maneras en películas y series de ciencia ficción. Pues vamos a escuchar precisamente ese tema de la cantina, ¿les parece bien? Yo hasta diría que hasta le suban un poquito el volumen. Sí. Se puede, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con ese tema. Está usted en Horizonte, en vivo, desde el estudio A del IMER, celebrando 25 años al aire. Ay, ahí estamos al aire, ¿verdad? Bueno, es que esto es radio en vivo y la charla está muy sabrosa porque ya están hablando hasta de figuritas de colección, porque son cinéfilos de como corazón. Debe de ser. Los muñequitos de la cantina, hay que tenerlos. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio A del IMER. Sigue la audiencia aquí, aunque no suenen, están timidones. Yo no oigo como que... Ahí estamos. Y bueno, pues casi que nos tenemos que despedir, estamos en el último bloque. Pero querido Charlie, tú me dijiste, por favor, tengo ganas de mencionar algunos nombres de aquella época de Cinemanet. Por favor, adelante. Sí, ya mencioné algunos del equipo del IMER que estuvo con nosotros, y entre ellos, por supuesto, Roberto López y Enrique Gil, queridos amigos que todavía continúan por acá, Alejandro Joseph y demás, pero también el equipo básico y original de Cinemanet de aquellos tiempos. Alejandra García Méndez fue nuestra productora, era nuestra voz institucional, también por muchos años fue locutora en esta estación. Paulina Villavicencio y Celeste North, que estaban en la producción de nuestro programa, y debo insistir, Roberto Ortiz, que hacíamos esta dupla, pues la verdad que nos resultaba muy divertida, a mí que me gusta el cine comercial y a Roberto que le gusta el cine de culto, el cine internacional, el cine silente nórdico. Nos podía platicar del cine silente nórdico y te enamora. A veces yo necesito ese ciclo en este momento. Así que un saludo y mucho cariño para todos ellos que han estado por siempre como parte de este equipo y de esa etapa que vivimos aquí juntos en Horizonte. Y Pepe Valdés, que venía de Cineteca Nacional, junto con Raúl Miranda, Agustín Gendrón, Katy Block, Roberto Garza. Katy Block también. Ernesto Román, venía Roberto Garza, venía Mariana Padilla. Y bueno, también les cayeron muchísimos de los directores que estrenaban sus películas. Claro, por supuesto, hacer una parte fundamental que los directores de cine mexicano que estrenaban película en ese mismo fin de semana, y que después también se siguió. Luego pasaban con la tradición en Kinestesias. Era un espacio para que pudieran comentar y compartir. Y por cierto, la película En el Aire, donde Juan Carlos filmada aquí en el Instituto Mexicano de la Redondela, de Juan Carlos Yaca. Con Daniel Jiménez Cacho. Correcto. Plutarco Asa en su etapa juvenil. Y pues bueno, sí, una película de las pocas de cine mexicano que hablan sobre radio, no hay muchas, pero esa es muy buena. Filmada en estos pasillos, en estas cabinas del Instituto Mexicano de la Radio. Solemos ser foro de películas, la verdad. Y bueno, pues Antonio, pues decíamos, a lo mejor algún tipo de recomendación, pero de películas actuales que pudieran como acercarnos al género tal vez, o que esté ahí presente. No, está muy presente, Mariana, afortunadamente está muy presente porque el jazz sigue siendo una parte de la cultura del mundo importantísima, y muchos músicos jóvenes, no tan jóvenes, siguen metiendo música de jazz en sus películas. Y el jazz, por ejemplo, como una recomendación así muy abierta, pero hay un género que especialmente va relacionado con el jazz, que es un género que a Charlie yo sé que le gusta también, que es el film noir, el cine negro, ¿no? O sea, siempre es padre ver la figura de un detective prendiendo un cigarro con un saxofón detrás y una ciudad mojada. Y una femme fatal, no lo olvidemos, por favor. Y una femme fatal esperando para tronárselo, ¿no? Entonces, más de un sentido. Sí, entonces el cine negro, por ejemplo, y el jazz son uno solo, y afortunadamente la tradición
tradición continúa tanto en el cine negro clásico como en un clásico de la ciencia ficción como Blade Runner, donde ahí está el cine negro y ahí está el jazz en manos en ese caso, Vangelis, ¿no? Ese tema de Rachel es tan hermoso. Qué hermoso. Sí. Y bueno, de lo que oímos, por ejemplo, de Bird, sí quería comentarles, ahí se hizo un trabajo muy importante donde se aisló musicalmente el saxofón de Charlie Parker, se hizo un acompañamiento moderno y luego se integró. Por eso la película ganó el Oscar de sonido en el 88 y bueno, pues Clint Eastwood es otro de los grandes directores aficionados al jazz. Su hijo, bueno, el maestro Scorsese también, Wim Wenders, Wes Anderson, o sea, hay todo, el jazz ha logrado permear en la obra de muchísimos grandes artistas, entonces, pues bueno, cine y jazz van a seguir juntos por el resto de nuestras vidas y eso pues hay que celebrarlo cada que se pueda. Por favor. Claro que sí. Pues prácticamente nos tenemos que despedir, ¿verdad, Bueno. Robert? ¿Nos va a dar tiempo de escuchar alguna melodía más? Ya no. Ya no. Ay, ya ven, estos productores siempre nos tienen que hacer esto, caramba. Uno que quiere seguir platicando y hablando. Pero bueno, quiero aprovechar, por favor, para hacer un reconocimiento de verdad el día de hoy, precisamente a Roberto López, a David Mejía, que está allá del otro lado del cristal también, a mis ingenieros, que de verdad han hecho un estupendo trabajo. La logística que se ha realizado el día de hoy no ha sido nada fácil y aquí están. Así que muchas gracias, Inges, también allá del otro lado del cristal. Gracias a José Leiva, que está en cabina, ya solito, allá arriba en el tercer piso de esta torre de radiodifusoras. Charlie, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y a todos ustedes por la invitación, a quienes nos acompañaron, y qué honor estar aquí en este 25 aniversario. El honor ha sido mío. José Antonio. Gracias, Mariana, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Por acá nos escuchamos pronto, yo espero. De verdad, muchas gracias también a ustedes, la audiencia, por estar aquí con nosotros. Yo soy Mariana Pérez. Vamos a continuar con una sesión más, ya la última, así que no se vaya, quédese con nosotros. Regresamos.